Muy buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien, sea donde sea que estén. Muy buenos días. En esta ocasión me corresponde moderar. Que todos se encuentren muy bien, sea donde sea que estén. Muy buenos días. Me corresponde moderar el seminario web, el segundo de la actividad denominada Entre Tiempos. Soy Pamela Jofré, estoy actualmente en la Universidad de Valparaíso y es un gusto para mí presentar a Leticia Robles. En esta ocasión, Leticia Robles nos viene a acompañar en la segunda actividad denominada Entre Tiempos, que como todos ustedes saben, se hace en el marco del 11º Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud, que será a fines de año, en noviembre, en la ciudad de Santiago de Chile. Como les he anunciado por el chat, las preguntas que vayan a tener durante la sesión deben ser escritas específicamente en el panel que encuentran en el seminario que dice preguntas y respuestas. Para quienes están siguiendo la grabación a través de YouTube, pueden dejarlas en el chat correspondiente. A continuación, les presento a la doctora Leticia Robles Silva. Ella es profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara, México, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara Ciesas Occidente, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y presidenta del Comité Ejecutivo del Premio Francisco Mercado, que galardona a la mejor tesis de investigación cualitativa en salud en Iberoamérica. Su línea de investigación es sobre cuidado, familia y vejez, utilizando metodologías cualitativas, particularmente la etnografía. Su trabajo de campo ha sido en México y Uruguay, en poblaciones y sectores populares urbanos. Sus publicaciones abordan temas sobre las normas culturales del cuidado, la organización del cuidado al interior de la familia, los espacios de cuidado, las trayectorias de cuidado y el cuidado institucional, el papel de los parentescos consanguíneos y no consanguíneos, entre otros temas. En el ámbito de la docencia, ha impartido cursos sobre metodología cualitativa y sobre escritura con datos cualitativos a nivel de posgrado, tanto en México como en algunos países de América Latina y España. Es un placer, un honor estar con Leticia, quien se va a referir al tema investigar, sobrevivir y avanzar en el campo del conocimiento sobre el cuidado. Adelante, Leticia. Bien. Necesito que me compartan la pantalla, por favor. Sí, está compartida. Ok. Bien. Un placer estar hoy en esta sesión de Entretiempos, una tradición instaurada por Rodolfo, Fernando y Alejandra desde el 9º Congreso y la segunda ocasión que participo en una de ellas. Mi presentación es breve porque me interesa más el diálogo y el debate sobre lo que ha sido la investigación cualitativa en salud en el campo del cuidado a los ancianos, y para ellos pondré algunas ideas irreverentes, disidentes y detractoras en torno a una narrativa subterránea que valoramos como positiva cuando no lo es. Así que les invito a pensar sus preguntas, formular sus comentarios y críticas y enfrascarnos en el debate. El campo de conocimiento sobre el cuidado de los ancianos tiene un desarrollo de medio siglo, tardío si consideramos que los estudios sobre el envejecimiento poblacional datan de la década de 1970. En las décadas de 1980 y 1990 en el área de la salud se publicaron 1.206 estudios con metodologías cuantitativas sobre los efectos del cuidado. En cambio, la investigación cualitativa estaba en el rezago, solo 205 publicaciones sobre los aspectos culturales del cuidado. Un hecho relevante derivado de esta producción es la afirmación de que los cuidadores eran mujeres, una afirmación falsa porque solo eran la mayoría, no la totalidad,
y una mala interpretación cuantitativa de las evidencias empíricas, convertido en eslogan en el siguiente siglo. Por cierto, ninguna de estas publicaciones provenían de América Latina. Al paralelo, en la antropología social latinoamericana se concentró un acervo de estudios realizados con etnografía, la mirada cualitativa, mostrando cómo se regula culturalmente la designación de cuidadores y cómo mediaba la herencia para asegurar el cuidado a los padres envejecidos. Esta producción fue ignorada por los académicos del área de la salud y particularmente por quienes hacían investigación cualitativa. En lo que va del siglo XXI, un crecimiento sostenido en la investigación del cuidado de ancianos se mantiene, pero continúan predominando los estudios con metodologías cuantitativas y no podría ser de otra manera. El envejecimiento poblacional se posicionó como un tema relevante a nivel mundial y junto con ello una narrativa que afirmaba que serían muchos viejos y enfermos para el año de 2030. Una visión catastrófica solo posible de sustentar con mediciones cuantitativas. Sobrevivir. Haciendo investigación cualitativa sobre el cuidado de ancianos durante estas 3 décadas del siglo XXI, ha sido un sometimiento a una narrativa catastrófica de los muchos viejos con múltiples necesidades que requieren de cuidado y que además producen un contexto de crisis de cuidado, ya que no hay mujeres para cuidar. Entender esta narrativa solo es posible si la buscamos en la guerra de la ciencia, es decir, de las prácticas colonizadoras del positivismo y las metodologías cuantitativas y de la idea, Entender esta narrativa solo es posible si la buscamos en la guerra de la ciencia, es decir, de las prácticas colonizadoras del positivismo y las metodologías cuantitativas, y de la idea de que el cuidado es dañino para la salud. Por eso la estrategia metodológica ha sido construir instrumentos de medición para calcular sobrecarga, estrés, efectos en la salud, horas de cuidado, niveles de dependencia, actividades de cuidados instrumentales de la vida diaria, encuestas de tiempo, porque lo relevante es cuantificar, porque eso es lo científico. De tal manera que los aspectos subjetivos, la experiencia, los aspectos culturales, el mercado del cuidado, el papel de la comunidad, han quedado atrapados en la visión dominante de la generalización, porque eso es lo útil. Ya nos lo dijeron en la sesión pasada de Entretiempos, cuando Sandra afirmaba que para quien toma decisiones en el ámbito de la política social, prefiere los estudios que generalicen y la investigación cualitativa carece de ese don, el de la medición y la generalización. Solo la diapositiva, por favor. ¿Cómo? La diapositiva no está en modo presentación. Podría destacarse mejor. Gracias. A ver, está para mí. Listo. En mi pantalla aparece en forma de presentación. ¿También para ustedes? No. Entonces el problema de la plataforma de allá, de cómo está compartiendo, porque yo lo tengo en pantalla en forma de presentación. Las diapositivas es lo menos que importa en este momento, ¿sí? Solo 2 ejemplos de cómo la investigación cualitativa en el campo del cuidado en América Latina está dominada por la visión que todo lo cuantifica. El feminismo empírico es la corriente teórica más difundida en América Latina. Su interés es demostrar la desigualdad entre hombres y mujeres por medio de la cuantificación. Eso derivó en la premisa indiscutible de que las mujeres cuidan a los ancianos, particularmente las hijas y las esposas, y se repite como un mantra en la investigación cualitativa en salud. La tendencia es concluir que las mujeres cuidan cuando eso solo es posible si se mide en cifras cuántas mujeres y cuántos hombres son cuidadores, pero en la investigación cualitativa eso es imposible. Uno, por el tipo de muestras que trabajamos, imposible de medir y generalizar. 2, porque los objetos de estudio son los aspectos subjetivos. Entonces, esta investigación cualitativa en salud que concluye que las mujeres cuidan es realmente un feminismo empírico situado del lado del positivismo. Los mantras se repiten para concentrar la atención en un punto y avanzar,
pero el mantra de la mujer cuidadora sirve para distraernos y mantenernos aferrados a una falsedad. Y aunque es una herejía antifeminista, la estrategia subterránea de desvanecer lo cualitativo está ahí. Pensar que es positivo ser feminista empírico solo lo es parcialmente, porque solo lo es para el positivismo. Segundo ejemplo, la producción latinoamericana es ateórica, con raras y escasas excepciones. Los estudios empíricos en investigación cualitativa en salud, en vez de pensar a partir de la teoría para ofrecer explicaciones, solo repiten como un dogma fragmentos de conceptos de la teoría conocida como la ética del cuidado. El asunto deriva más por estar a la moda que pensar un poco. Dos autoras son populares en América Latina que bien leídas avanzaríamos, pero sucede lo contrario. Gilligan es una autora popular. Ella plantea como un modelo ideal de cuidado el realizado por la madre, pero ello es solo un fragmento de su propuesta teórica. La popularidad de este fragmento teórico ha desvirtuado la explicación teórica sobre el cuidado a los ancianos en términos de desviar la atención hacia el cuidado de los niños y por eso parte de los sistemas nacionales de cuidado latinoamericanos solo instalan infraestructura para los niños, excluyendo a los ancianos. Pero también subyace una especial interpretación que infantiliza el cuidado de los ancianos al considerar las prácticas de cuidado de los niños como universales cuando no lo son. El tipo de dependiente determina las prácticas de cuidado, eso dice la teoría, si se leyera adecuadamente. Tronto es otra autora y ella y Fischer plantean una definición del cuidado a 4 niveles, desde el cuidado a la persona hasta el cuidado del mundo. La fascinación por el fragmento del último nivel de la definición ha banalizado el concepto de cuidado en la investigación cualitativa en salud, porque ahora la moda es llamar cuidado a cualquier práctica social por inverosímil que sea desde la teoría. Hoy, hasta las relaciones autoritarias de los médicos hacia los pacientes se denomina cuidado. Lo anterior se refleja en la mala calidad de la producción de la investigación cualitativa en salud en el campo del cuidado a los ancianos. Publicaciones con hallazgos superficiales y fragmentados, incapaces de registrar los cambios y las transiciones en el cuidado, sin explicaciones sobre los aspectos subjetivos del cuidado, de la experiencia de los cuidadores. Desde mi perspectiva, en el contexto de la guerra de la ciencia, se ha sobrevivido de la peor manera, particularmente porque lo más importante se ha perdido de vista, que nuestras explicaciones deben ayudar a las personas a enfrentar el cuidado y encontrar alternativas de solución en una práctica social que es trabajo y amor. Avanzar. El panorama no podría ser más desolador. Para sobrevivir como investigación cualitativa en salud, nos hemos movido hacia el positivismo y las interpretaciones cuantitativas y preferimos repetir dogmas o mantras más que cuestionarlos. Podemos seguir lamentándonos o cambiar la actitud y la perspectiva si deseamos aportar conocimiento para quienes cuidan a las personas envejecidas. Un cambio de narrativa es imperante. Abandonar las narrativas catastróficas de crisis de cuidado, de cuidadoras en huelga, narrativas de desigualdad y opresión, que como estrategias subterráneas de colonización del positivismo defendemos porque nos parecen positivas, pero que solo lo son parcialmente, nos ayudan a sobrevivir, pero no a avanzar. Reimaginar la vejez y repensar las formas de envejecer es alejarnos de la narrativa catastrófica y optar por una narrativa de resiliencia, como se defiende en los estudios sobre el envejecimiento poblacional en los últimos años, cuya premisa es basarse en la evidencia y no en las narrativas de ansiedad demográfica carentes de teoría y sustento empírico. ¿Qué significa para los estudios del cuidado en la investigación cualitativa? Es romper con narrativas que circulan y definen cómo hacer investigación cualitativa en salud en el campo del cuidado, y propondría 3 puntos para abrir el debate. Romper la narrativa de la mujer cuidadora. Una ruptura epistemológica con la afirmación de que son las mujeres quienes cuidan es preguntarnos, ¿quiénes cuidan y cómo se organizan para cuidar? Una pregunta en plural y sin atribuciones de género. Ello implica indagar el papel de actores sociales excluidos e invisibilizados como cuidadores, los hijos, los hermanos, los sobrinos, los esposos, es decir, los varones cuidadores, siempre presentes pero constantemente olvidados. Pensar en términos de sistema de cuidado y no de cuidador primario, término asociado a la mujer cuidadora,
pero cuya debilidad teórica es pensar que se cuida de manera aislada y omnipotente como si no necesitara de los otros. Y para romper esta narrativa hay que reintroducir el concepto de interdependencia tan propio en las teorías sobre el cuidado. Y eso nos llevaría a preguntarnos, ¿quiénes son los otros que apoyan y cuidan colectivamente? Romper con la narrativa de la vejez inmutable y homogénea. Pensar que los cambios demográficos no se dan en la población envejecida es negar las transiciones en las generaciones de ancianos. Hoy se envejece de manera distinta al siglo XX. Hoy son una población heterogénea de diversos subgrupos, con mayor escolaridad, actores directos de los últimos cambios tecnológicos, con o sin hijos, pocos hermanos, de segunda o tercera nupcia, solteros, enfermos crónicos y saludables, atletas de la plasticidad neurológica, con parientes centenarios y cuidadores. El estudio del cuidado debe mirar a esta población envejecida y no a la del siglo pasado. Dejar de pensar en un cuidado como práctica universal y homogénea, como nos hizo creer el positivismo con sus escalas de medición. Pensar en términos de multiplicidad, diversidad y transiciones permanentes acompañadas de la aparición de nuevas prácticas de cuidado y de organización. Es decir, recuperar la noción conceptual de que el tipo de dependiente define las prácticas de cuidado y no a la inversa, de una práctica de cuidado universal para cualquier tipo de dependiente. Romper con la narrativa de la blanquitud del cuidado latinoamericano. Los ancianos blancos, mestizos, heterosexuales y urbanos. Ellos solo son una parte de la diversidad cultural del cuidado. Los ancianos de la comunidad LGTBQ también son cuidados y también son cuidadores. Ello implica romper una doble narrativa, la de la mujer cuidadora y la de la familia consanguínea como normas culturales universales. Aquí la organización del cuidado se basa en una diversidad de identidades, en familias no consanguíneas o por elección, en la presencia de actores de la comunidad encasillados como incapaces de cuidar como son los amigos y los vecinos. La población indígena, esa población envejecida olvidada por la investigación cualitativa en salud. Acercarse a esta población obliga al diálogo e intercambio con la antropología social, donde tiene sus orígenes el conocimiento del cuidado en torno a sus normas culturales. Repensar a los ancianos indígenas y su exclusión del campo del cuidado del siglo XXI es reintroducir el estudio de sus experiencias y sus transiciones, que es una deuda moral de la investigación cualitativa en salud latinoamericana. Y junto a ellos, la población afro-latinoamericana, de quienes conocemos su papel en el cuidado como esclavos del siglo XVIII y XIX, y a quienes hemos dejado en el total olvido por más de un siglo en los estudios sobre el cuidado latinoamericano. El desafío es romper narrativas colonizadoras para investigar lo que realmente preocupa a las personas que cuidan y son cuidadas, y no lo que al positivismo le interesa. El reto es pensar en las personas, no en los números ni en los dogmas. Muchas gracias. Muchas gracias, Leticia. Bueno, vamos a proceder entonces a las preguntas. Había una transmisión también a través de YouTube. Tú, Leticia, también tienes acceso ahí a las preguntas. Así es que pienso que vamos a comenzar con lo que ya hay. ¿Qué te parece? Te las formulo, las leemos juntas. A ver, ¿Cómo quieres hacer? claro. Bueno, me gustaría que cuando escriban sus preguntas pongan sus nombres y de dónde son, un poco para tener una idea. Bueno, la primera dice, ¿por qué omitir la perspectiva de género en los cuidados y los cuidados tan feminizados desde su definición, dado que el cuidado se atribuye a las mujeres debido a su construcción social de género y a los hombres que cumplen los roles que socialmente se definen como femenino? No, la teoría nunca dijo que el cuidado está feminizado. Lo que la teoría siempre propuso es que había parentescos que asumían la mayoría de las actividades de cuidado, pero de eso a afirmar que es una feminización es un problema que deriva de cómo se han interpretado los números, es decir, los estudios empíricos de la década de 1980 y 1990 y lo que va del siglo XXI
demuestran una y otra vez que son mayoría, no la totalidad. Y al ser mayoría, una actividad no puede ser catalogada como femenina. O sea, allí hay una mala lectura de la teoría, que ese es un punto nodal en la calidad de la producción de la investigación cualitativa en salud en Iberoamérica. La teoría no se utiliza por una parte, la teoría no se usa para pensar y por otra se toma como dogmas cuando los autores originales nunca han dicho eso. O sea, y yo creo que ese es un asunto importante a trabajar en América Latina en investigación cualitativa. Es decir, hay que leer bien las teorías y hay que pensar bien a partir de las teorías y no porque está de moda decir que está feminizado. De hecho, uno de los grandes cuestionamientos hoy día es lo que está sucediendo en la comunidad LGTBQ. O sea, una identidad, no sé, Kyun, no, ¿en dónde la ubican? O los que se dicen bisexuales y están cuidando. Entonces, ¿es feminizado o masculinizado? O sea, lo que nos está mostrando la realidad es que nuestros dogmas no nos ayudan a interpretar la realidad, ¿sí? Ya. Ahora, Leticia, voy a hacerte una pregunta que apareció en YouTube. ¿M? Eh, Dice, ¿cómo empoderar a las metodologías cualitativas en la investigación del cuidado para la toma de decisiones en el ámbito de la salud pública? ¿Qué prioriza recursos a base de quién prioriza o cómo priorizar los recursos a base de la información cuantitativa, cualitativa? O sea, claro. Yo creo que Sandra dijo un punto interesante en la sesión anterior que decía, es que depende de los diseños por los cuales la política social o quienes toman decisiones en la política social optan por una o por otro tipo de hallazgo. Y, y esta es una crítica que aparece reiteradamente desde la política social de que realmente los estudios con metodologías cualitativas no aportan mucho. Y yo daría la razón. Y hay dos cuestiones. Realmente la producción es de muy mala calidad. En general los hallazgos son listas de citas textuales, una lista de temas, pero no hay interpretaciones, explicaciones. Digamos que, por ejemplo, desde el premio Francisco Mercado nos interesa impulsar aquella investigación que es de calidad y lo que entre los puntos que tomamos en cuenta es que haya una capacidad para dar explicaciones, argumentarlas y sustentarlas en evidencia. Y esto tiene que ver con la formación en los posgrados. O sea, queremos fortalecer la producción latinoamericana, tenemos que mirar cómo están enseñando los posgrados de investigación cualitativa. Yo creo que ahí es un punto. O sea, si la formación es deficiente, lo que van a producir estos jóvenes investigadores a lo largo de su trayectoria es también deficiente en términos de producto y no se va a ver. Digamos, queremos que nos hagan caso y ser visibles, hay que elevar la calidad de la producción. Y aquí hay que considerar un punto importante. Si no hay crítica, que este es un movimiento al interior de la investigación cualitativa en salud, digamos, en América Latina y en Iberoamérica, que es sola, o sea, necesitamos posiciones críticas para avanzar, porque si seguimos estando a la moda y repitiendo los dogmas, no vamos a avanzar. Y yo creo que me parece que aquí hay un problema emocional entre los investigadores que hacen investigación cualitativa, que consideran que cualquier crítica que se les hace es a su persona cuando la crítica está haciendo a lo que están escribiendo y a lo que están produciendo. Yo creo que hay que dejar los argumentos emocionales de lado y entrarle realmente al debate. O sea, hay varias estrategias para elevar esta calidad de la producción, ¿no? Pero también tiene que haber receptividad del otro lado, ¿sí? O sea, está siendo muy difícil la transición generacional porque cualquier crítica se le ubica en la argumentación emocional y no donde debe de estar realmente, en la parte teórica racional, ¿sí? Entonces,
tenemos todo un problema por delante, hay que encontrar soluciones. O sea, yo creo que ya es tiempo de dejarnos de lamentar y empezar a buscarle alternativas y soluciones, ¿no? Bueno, apareció otra pregunta en la sección que dice, ¿cómo se puede avanzar en políticas públicas? Está ligado a lo que ya se ha dicho, pero de todas maneras, que comprendan y establezcan el cuidado como base de la sociedad, teniendo en cuenta los límites para realizar investigación quali y quanti como antónimos como agua y aceite. Y eso es muy interesante, y yo creo que habría que empezar a sacarla de esta noción de que el cuanti y el quali son opuestas, de que entonces una alternativa es que el cuanti y el quali son complementarias. Me parece que lo único que estamos haciendo en este círculo vicioso de esa discusión es sometiéndonos al positivismo. Yo creo que hay que empezar a pensar como en todas estas propuestas que provienen de las metodologías indígenas, las postcoloniales, y aquí hay un concepto interesante que es la horizontalidad. Es decir, no, ni somos complementarias ni somos opuestas, o sea, son perspectivas metodológicas y analíticas diferentes y que van digamos, paralelamente en un plano horizontal, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en el campo del cuidado todo el mundo habla que tiene que haber equidad, igualdad, y que entonces como el cuidado está feminizado, está desvalorizado, yo digo, este es de seguirle dando vueltas a un círculo vicioso. ¿Por qué no pensamos el asunto desde otras perspectivas y empezamos a pensar en horizontalidades, ¿no? El término de interdependencia, por ejemplo, es un término que lleva más a un pensamiento y a un análisis horizontal que a uno de confrontación. O sea, es muy desgastante continuar en ese tipo de círculo vicioso. Entonces, en este sentido, a mí me parece que lo de las perspectivas críticas, las metodologías postcoloniales, las propuestas epistemológicas descolonizadoras y conceptos como horizontalidad nos ayudarían a entrar. Es decir, tenemos que convencer a los que toman decisiones que nuestros hallazgos ni son complementarios a los cuantis ni son contrarios a los cuantis, que nosotros producimos otro tipo de explicaciones porque es otra dimensión de la realidad a la cual estamos interpretando, ¿no? Entonces, lo que trato de decirles es que es necesario romper con estas narrativas y desplazarnos a estas otras perspectivas y pensar a partir de eso. O sea, tampoco se trata ahora de tomarlos de dogma, sino pensar a partir de ellas, ¿no? Bueno, mientras descansamos de las preguntas, te voy a felicitar porque también es importante hacerlo. Ana Valero, desde Argentina, dice, agradecimiento y saludo, muchas gracias por la presentación muy clara y estimulante. Una antropóloga, pienso que de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Y también Esteban, de la Universidad del Paraíso, el mismo lugar donde me encuentro ahora, dice, un terremoto teórico y metodológico, querida Leticia, muchas gracias por esta maravillosa presentación. Luego de eso vamos a una pregunta. Me llega por otro medio, pero dice, en su experiencia, ¿cómo se posiciona la investigación cualitativa en cuidados como aporte desde una epidemiología crítica y las particularidades que tiene América Latina? ¿Me la vuelves a repetir porque tiene tres componentes, por favor? En su experiencia, ¿cómo se posiciona la investigación cualitativa en cuidados como aporte desde una epidemiología crítica y las particularidades de nuestra América Latina? Bien. Bueno, empezaría por señalar que la investigación cualitativa no tiene parentesco, no tiene espacio en la epidemiología crítica. La epidemiología es una, una teoría disciplinar que se ubica dentro del positivismo. Pensar en la epidemiología crítica nos va a llevar al feminismo empírico, que es precisamente el punto de mi crítica. A ellos, esta corriente le interesa cuantificar y generalizar. No estoy diciendo que sea malo, necesitamos los números también, pero
si estamos hablando de investigación cualitativa en salud, habría que romper con la epidemiología crítica. Ahora, por otra parte, el asunto es que las teorías sobre el cuidado que se empiezan a desarrollar a fines de la década de 1970 siempre optaron por metodologías cualitativas. El asunto es que la lectura que se ha hecho de las teorías y los trabajos empíricos derivados de ellos, prácticamente han pasado invisibilizados en América Latina. Entonces, que viene al otro asunto, ¿cómo posicionarlos acá? O sea, yo insisto, hay que leer a los autores originales, porque eso de leer compilaciones que hablan que el autor dijo de aquel autor, que dijo de aquel autor, son cadenas que no nos sirven en términos de entender la teoría. Entonces, siempre mi recomendación a mis estudiantes es lean los originales. Entonces, tenemos contextos particulares latinoamericanos. Yo por eso hablaba de que la población indígena y la población afro-latinoamericana han sido los grandes olvidados de la investigación cualitativa en salud, en el campo del cuidado. Los indígenas, la población indígena sigue siendo preocupación de la antropología social, pero la investigación cualitativa en salud no ha tendido puentes de diálogo con la antropología social, ¿no? Entonces, tenemos ahí contextos. Tenemos el asunto de, por ejemplo, la migración internacional, que es una característica latinoamericana. Yo solamente recomiendo a aquellas autores que han trabajado con cadenas globales de cuidado en Ecuador. O sea, son de las publicaciones con cierto sustento teórico, explicaciones, porque de ahí en más, todo lo demás son repeticiones que no tienen sentido. Entonces, digamos, queremos pensemos en nuestras realidades y veamos cómo poder analizar nuestras realidades considerando lo que a la gente le preocupa, ¿sí? Entonces, tenemos poblaciones excluidas, tenemos temas pendientes, el mercado del cuidado es algo que prácticamente a nadie le interesa en América Latina. Y el mercado de cuidado ha penetrado, o sea, se ha instalado sin ningún control sobre todas las prácticas de cuidado. Y en América Latina, ¿a quién le interesa analizar eso? O sea, queremos trabajar nuestra realidad, empecemos a pensar en estos temas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta que proviene también de asistentes dice, ¿qué opina de la integración metodológica? ¿Es posible en todos los niveles, no solo en las técnicas, como para tener una visión más integral de los fenómenos que se estudian? ¿Conoce estudios de ese tipo, dice, en el ámbito de los cuidados? A ver, creo que se está refiriendo a los métodos mixtos, ¿sí? Para integrar, o sea, o se está refiriendo a lo que conocemos en cualitativo como triangulación de métodos, ¿sí? Entonces, si es de métodos mixtos, mi crítica central es, esa es una práctica colonizadora de subordinar a la investigación cualitativa a una lógica que no tiene nada que ver con ella. Si estamos hablando de triangulación, sí es una estrategia muy útil. O sea, yo la he utilizado. He utilizado triangulación de bases de datos. En general, las publicaciones que hago, triángulo métodos de análisis. El asunto es identificar cuál es la pregunta que quiero responder y cuáles son los métodos que mejor me ayudan a analizar ese material de campo para responder a mi pregunta. Digamos, sí hago etnografía, pero eso lo hago como trabajo de campo. Pero los métodos de análisis que he utilizado no tienen muchas veces que ver nada con la etnografía. Entonces, y yo prefiero siempre triangular, por lo menos 2 o 3 métodos de análisis. ¿Me lleva más tiempo? Sí, me lleva más tiempo. Pero en términos de satisfacción individual, digo, por lo menos logré decir algo interesante, algo pequeñito, pero algo interesante. Entonces, sí, yo estimularía, pero bien utilizado, ¿no? Bien. Bueno, Karina García Jiménez, ahí puso el nombre, dice, doctora Leti, te llama así, ¿cómo ha Ujú. sido tu experiencia
al abrirse brecha en una salud pública tan epidemiológica? ¿Cómo posicionarnos ante la visión positivista de la salud? Bien. Bueno, a ver, aquí hagamos una aclaración. Es cierto, yo estoy en un departamento de salud pública, pero yo no hago investigación en salud pública, sino, digamos, soy un caso medio híbrido, me sitúo en la antropología, en la sociología, sí, en los estudios de la experiencia del padecimiento. Es muy difícil cuando estás en salud pública tener interlocutores. Yo creo que ese es el gran problema, porque como la salud pública es básicamente cuantitativa, el diálogo es muy difícil, ¿no? Algunos debates terminan banalizando a la investigación cualitativa como diciendo, "Ay, eso es muy fácil". Yo digo, a ver, un poco de respeto para las tradiciones metodológicas. Ahora, ¿qué sucede? Que yo tengo 40 años como investigadora, ¿no? Entonces llega un momento en que puedo yo decir cosas claramente porque yo no necesito, digamos, posicionarme como académica. Entonces, lo que hay que entender es que esta es una trayectoria en la academia y que lo que hay que ir aprendiendo es a aprender a argumentar y sostener con evidencias. Es decir, es la única manera en que podemos abrirnos y evitar caer en la tentación de adoptar el lenguaje y las formas de discutir del cuantitativo. Es decir, si no separamos ambas cosas, caemos en este círculo vicioso que es, por ejemplo, en el caso del cuidado, lo del feminismo empírico, ¿no? Entonces nos interesa saber cuántas horas cuidan y entonces eso preguntamos en las entrevistas, ¿no? Entonces yo creo que es un asunto de ir avanzando y de ir argumentando, pero con evidencias, ¿no? Y ser muy autocrítico en el sentido de uno mismo darse cuenta cuando está entrando a ese otro círculo vicioso del positivismo, ¿no? Y entonces poder tomar distancia y decir no, por ahí no, tengo que encontrar. Si no me entienden, quiere decir que el problema es mío, necesito encontrar mejores argumentos, sustentarlos mejor para ir convenciendo. Yo doy en el doctorado de salud pública, entre otros doctorados. En general soy un profesor itinerante, he dado en doctorados de geografía, de educación, de derecho, todo esto cualitativo. Y hay dos cosas que he aprendido. Uno, que hay que escuchar al otro. He encontrado trabajos de campo fascinantes y formas en cómo lo enfrentan, en que yo he aprendido mucho. Y lo otro es enseñar a partir de los autores originales. Que lean los estudiantes los autores originales. Yo creo que eso abre muchísimo más las perspectivas para los estudiantes. Bien. Bueno, nos quedan unos poquitos minutos, lo vamos a tratar de utilizar Bien. muy bien. Sheila Martínez dejó la siguiente pregunta. ¿Qué aporte tiene la investigación cualitativa en la resiliencia demográfica? ¿Cómo construir resiliencia y no ansiedad? Ella está preguntando desde Guadalajara. Bien, a ver, yo regresaría al punto que insisto muchísimo. Los conceptos, las teorías sirven para pensar. Entonces, no es que la investigación cualitativa vaya a aportar en la resiliencia demográfica. Yo diría, si en los estudios demográficos se están hoy día pensando que las narrativas catastróficas hay que dejarlas y que hay que buscar una resiliencia demográfica para las interpretaciones, la pregunta la plantearía al revés. Nosotros en investigación cualitativa en salud, ¿cómo podríamos romper con una serie de narrativas catastróficas que nos ha empantanado en una discusión con el positivismo y que nos ha colonizado y poder avanzar en términos más propositivos? O sea, yo lo plantearía al revés, es cómo pensar resiliencia en la investigación cualitativa en salud, porque son dos campos de conocimiento distintos, o sea, no es que de uno lo traslademos mecánicamente al otro, no. O sea, yo sigo insistiendo, la teoría es útil para pensar, no para repetirla. Entonces, no vamos a repetir lo que hacen en demografía, vamos a construir en cualitativo, pero hay que pensar a partir de, por ejemplo, es un debate que no solamente está dando en la demografía,
se está dando en la sociología, se está dando en los estudios políticos, ¿sí? O sea, esta idea de ser propositivo, ¿qué es lo que nos llevaría a la resiliencia? Entonces, ¿qué vamos a hacer en cualitativo? Yo digo, esa es la pregunta a debatir, ¿sí? Sí. Bueno, Ana Valero pregunta, ¿cómo dialoga tu enfoque, Leticia, con las perspectivas de la medicina social o salud social latinoamericana colectiva, en particular con el concepto de Emerson Meri en referencia a procesos de producción de cuidado? A ver, yo soy egresada de medicina social, ¿sí? De la maestría en medicina social, que es el ícono, junto con Salud Pública de Brasil, digamos, son los íconos de la posición crítica en salud. Insistiría, la medicina social está interesada en otros, aspectos, ¿no? Eh, esta noción de Emerson, confieso, no la conozco, o sea, no circula dentro de lo que se discute en teoría sobre el cuidado, así que desconozco cuál sea la propuesta de Emerson, no podría opinar. Pero sí lo que puedo decir es que en la medicina social podría ser interesante trabajar los temas sobre cuidado de ancianos, de niños, discapacitados, porque entraría en su ámbito, pero eso implicaría dejar de lado las teorías de la medicina social y empezar a trabajar con las teorías del cuidado, ¿sí? Es como en la salud pública. En la salud pública hay muchas tesis o muchos estudios sobre cuidado, ¿sí? Que discapacitados, de niños, de ancianos. El asunto no es utilizar las teorías de la disciplina de la salud pública o de la medicina social para interpretar el cuidado, sino utilizar las teorías del cuidado porque son las que se han construido para explicar el fenómeno del cuidado. Yo creo que esta es una confusión muy frecuente. Creer que las teorías de las disciplinas que son para analizar las prácticas profesionales de dichas disciplinas no sirven para explicar otros fenómenos. O sea, sirven para explicar eso. Solamente ahí, como decir, si el cuidado empieza a querer explicar la causalidad de la enfermedad, no sirve para eso. Entonces yo creo que eso sí hay que saber distinguirlo entre una cosa y la otra. Muy bien. Bueno, Leticia, en este momento en que estamos por cumplir el tiempo, nos vamos en la cabeza pensando en la necesidad de horizontalizar las epistemologías, no caer en la banalización, probablemente la necesidad, como lo has dicho, de ser originales, y los que estamos en la academia tenemos una tremenda responsabilidad. Lo dijiste en tu conferencia, el tema de la deuda moral me lo quedo marcado. Quizás es una cuestión que no la vamos a ver, pero tus 40 años de trayectoria, lo que estás viendo ahora, cómo se ha dado esta conferencia, merece que la cierres con algún mensaje, con algo que quieras decir a todos los que están oyendo. Yo repetiría, a mí me fascina esta frase de un compañero académico del Colegio de México. Él es un sociólogo y hace investigación cuantitativa, pero formuló esta frase hace 40 años y él dice, estar a la moda o pensar un poco. Y mi mensaje sería, dejemos de estar a la moda y empecemos a pensar un poco para avanzar. Muy cierto, que pensar nunca ha hecho mal. Mm. Bueno, te agradecemos muchísimo tu valiosa conferencia y la valiosa discusión que propones a través de las preguntas. Para nuestros asistentes, no se olviden que esta es la segunda de 3 sesiones. La próxima será el día 18 de junio a la misma hora, y para cerrar este ciclo de webinarios entre tiempos estará con nosotros Carmen de la Cuesta con su conferencia que estará destinada al tema síntesis cualitativa, la penúltima frontera. Esperamos que les haya gustado. Todo esto va a quedar, ella viene de la Universidad de Alicante, perdón, y todo esto queda grabado para que puedan seguir disfrutándolo. Hay un canal de YouTube también del Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa en Salud, y nos vemos y nos conoceremos en persona a fin de año, todos acá en la ciudad de Santiago de Chile. Muchas gracias. Bien.
a todos. Un gusto, Leticia. Chao. Ah, apagaste el audio.